Duerme mi sueño feliz, historia fiera. Quiero morirme sin volverte a ver, y la paz del alma. Ay, 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 la paz del alma. Ay, 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 la paz del alma. Nunca marca, nunca te olvidé, mi tierra querida. Tienes de las cosas de mi primer amor que nunca se olvidan. Quiero morirme sin volverte a ver y ya no hago más. Ay, 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 yo ya no más. Ay, 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 ay. Mi tierra querida, Muy buenas noches. Iniciamos esta cuarta noche de esta larga noche de museos, donde el Museo Iconográfico de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, está participando y vamos a dar inicio a esta conferencia. Ya contamos con nuestro expositor, el doctor Ramiro Pando, y también con la coordinadora de nuestras plataformas virtuales, la universitaria Aracy Mamani. Quiero empezar esta noche relatando un poema muy bonito de Franz Tamayo. Se titula El Olimpo y dice: yo soy el orgullo como se es la cumbre, es mi juventud el mar que canta. No surge ya el astro sobre la cumbre, porque soy como el mar que ya no canta. No rías, nebio, de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si el rayo fue, no en vano fui la cumbre, y es mi silencio más que el mar que canta. Franz Tamayo. Buenas noches, Aracy. Buenas noches, doctor. Vamos a dar también la bienvenida nuevamente al doctor Ramiro Pando. Le agradecemos por su presencia. Damos también la bienvenida a todo el público en general que nos van viendo por sus distintos dispositivos virtuales. Queremos dar los primeros saluditos a Daniel Ivana Moscoso Otero, que nos acompaña, y a Fernando. Darles la bienvenida e invitar que se vayan conectando poco a poco más. Quiero empezar nuevamente diciendo qué grande es nuestro país, y de esta manera damos por cuarta vez inicio a la 14ª larga noche de museos virtual, donde nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés está participando. Iniciamos dando la palabra a nuestro querido doctor Ramiro Pando. Buenas noches, estimada audiencia. Un saludo para las autoridades universitarias, para los organizadores de esta actividad, el doctor Álvaro Janco, el grupo Unicornio, que le está apoyando de forma muy diligente en esta actividad, y a todos los que se encuentran conectados en línea. Desde luego, no me olvido de Aracy Mamani, quien hace posible esta transmisión en vivo. Todos ellos han conjuncionado esfuerzos para que usted, estimado audiente, televidente, pueda usted tener una serie de conferencias que no son usuales dentro del ámbito de la medicina, ni tampoco en el ámbito de la comunicación visual, oral, etc. Esta noche vamos a abordar la socioantropología
de la reproducción humana en la zona andina. Y como ustedes están viendo en su pantalla, hemos colocado dos especies que son dos especies andinas. Aquí el oso de anteojos y el puma andino. Ambas especies nos permiten constatar que es posible desaparecer cuando no se es cuidadoso con lo que tenemos. Nuestro oso de anteojos era bastante común cuando yo era niño y era joven. Se lo podía encontrar en las estribaciones de los Andes. Tenía un cierto peligro, pero si uno se mantenía una prudente distancia, era posible poderlo ver en toda su magnificencia. Ahora, después de haber recorrido varios años, ya no lo he encontrado más, aunque eso no quiere decir que haya desaparecido completamente, pero su número se ha reducido justamente porque hemos invadido sus hábitats naturales. Otro de los casos es el del puma, el puma andino. Aquí lo vemos sobre unos techos, justamente en la ciudad de Oruro. Este es el puma. El puma era una especie bastante común también en el campo. Y tanto es así que en el zoológico que había, en lo que se denominaba corrientemente el Parque de los Monos, el puma era una de las especies infaltables, igual que el oso de anteojos. Pero este puma, como vemos, se ha visto obligado, seguramente por el hambre, etcétera, a aproximarse a la ciudad, y esta es la ciudad de Oruro. Lamentablemente este puma ha sido cazado por las autoridades. Bueno, no cazado, lo han reducido y lo han dormido, pero después murió. Ven ustedes, eso pasa cuando no somos cuidadosos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es una rica diversidad de culturas. ¿Qué esperamos de esta conferencia? En primer lugar, una interpretación cultural del embarazo, del parto y del puerperio. ¿Y por qué del embarazo, el parto y el puerperio? Porque es la parte medular de la reproducción del ser humano. ¿Para qué queremos hacer esta interpretación cultural del embarazo, parto y puerperio? Para contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención sanitaria bajo un enfoque intercultural. Les voy a dar unos pequeños antecedentes. Hace bastante tiempo, en un grupo que tenemos de estudio e investigación, con el doctor de la Galvez Murillo, la doctora Ludmila Pérez, el doctor Mario Padilla, hicimos una investigación que estuvo a mi cargo, y era una investigación cualitativa, mediante la cual me trasladé a varias comunidades del altiplano para poder aprender cómo es posible que ellos interpreten el proceso de la gestación, del parto y del puerperio, es decir, el proceso reproductivo. ¿Y por qué era eso? Porque teníamos los servicios de salud, el parto ya era gratuito, pero nuestros servicios, no diré que estaban vacíos, pero no tenían las coberturas que nosotros esperábamos. Es por eso que había que entender por qué la gente procedía como procedía. Muchas veces decimos, la gente no hace caso. Y muchas veces nos referimos en forma muy especial a esta condición y decimos que ignoran lo que nosotros les instruimos, o no comprenden, o no entienden, o no les da la gana. Y no es eso. Lo que pasa es que nosotros no entendemos los códigos culturales que han desarrollado a través del tiempo, que son nuestros propios códigos, pero que por un proceso de transculturación los hemos ido perdiendo en las urbes, y más que todo cuando estudiamos en la universidad. Es por eso de que esta investigación era medular y era importante. Pasamos a compartir eso.
¿Qué preguntas vamos a responder? ¿Qué se entiende por cultura? ¿Qué es la interculturalidad? ¿Hay relaciones interculturales positivas? ¿Cuáles son? ¿Hay negativas? ¿Cuáles son? ¿Por qué queremos estudiar la interculturalidad y la salud? Y vamos a ver específicamente el caso andino de la reproducción humana y posteriormente vamos a plantearnos algunas interrogantes finales que voy a compartir con ustedes. Pasemos a nuestra conferencia. ¿Qué es la cultura? Cuando escuchamos este término, muchos nos estamos tentados a pensar que es la música clásica, o el que conoce la música o degusta de la música clásica, la ópera, las lecturas de los clásicos europeos, la apreciación de las obras maestras de pintura y escultura, la observancia de las llamadas normas de etiqueta o de urbanidad, que ya desde luego están pasadas de moda, pero que, bueno, muchas veces se hacen críticas al respecto. El dominio de los idiomas extranjeros, o simplemente el haber estudiado o vivido algún tiempo en un país allende mares, allá lejos. Incluso en ocasiones se da a pensar de que existirían culturas superiores y otras inferiores, ignorando que la cultura es una construcción social y que también es dinámica, que puede cambiar y que se manifiesta como un conjunto de formas y modos adquiridos y compartidos de pensar, de hablar, de expresarse, de percibir, de comportarse, de poderse comunicar, de sentir o valorarse, de identificarse en cuanto a uno pertenece a un grupo humano. Cuando nosotros utilizamos el término de cultura en singular, nos referimos a una cultura en particular. Por ejemplo, la cultura de esta zona andina, hay otra cultura en los valles. En la primera conferencia que yo di hace un par de días hablábamos de la cultura vizcachani, de la cultura chiripa, de la cultura huancarani, de la tiahuanacota, etc. Y cuando hablamos en plural, nos referimos a la complejidad y diversidad de culturas en el mundo. La mayoría de las veces, todas las culturas que confluyen dentro de un mismo estado, en este caso, nuestro estado plurinacional. Bien, vayamos a la interculturalidad. La interculturalidad, ¿qué es la interculturalidad? La interculturalidad es cualquier relación entre personas o grupos sociales de diversa cultura. Entonces habíamos dicho de que existen varias culturas. ¿Qué tipos de interculturalidad existen? Eso también vamos a ver. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser la interculturalidad? Las actitudes de las personas y grupos de una cultura en referencia a los grupos de la otra cultura, como vemos a los otros que no son iguales que nosotros. Y aquí viene un término, la tolerancia. La tolerancia hacia otro grupo social no se entiende como interculturalidad. Solamente existe interculturalidad cuando nosotros nos relacionamos con otro grupo, cuando aceptamos al otro, en tanto hace y piensa diferente. Lo aceptamos, no lo negamos, ni lo queremos asimilar, ni queremos hacerle pensar que él no sabe lo que nosotros sabemos, o que él no hace las cosas que nosotros hacemos, porque todos somos diferentes. Ahora bien, las relaciones interculturales pueden ser de diverso tipo. Vamos a ver solamente dos. Las relaciones interculturales pueden ser negativas. ¿Cuándo? Si nos llevan a la destrucción del que es culturalmente distinto, del que piensa diferente a nosotros o del que tiene prácticas diferentes a la nuestra. O cuando buscamos su disminución o su asimilación. ¿Qué quiere decir disminución?
cuando tratamos de que sean cada vez menos, o cuando los queremos traer hacia lo que nosotros pensamos o hacemos. ¿No es cierto? Porque esa no es una relación intercultural que sea favorable para nadie. Ahora bien, las relaciones interculturales pueden ser positivas. ¿Y cuándo son positivas? Cuando llevan a aceptar al que culturalmente es distinto. Es decir, cuando nos enriquecemos mutuamente. Yo aprendo de algunos rasgos que me parecen que son loables dentro de su cultura y él aprende de mí. Y ambos nos enriquecemos mutuamente. Los unos y los otros aceptamos nuestro modo distinto de ser, porque, bueno, somos diversos, pero no somos enemigos. Los unos y los otros aprendemos de los otros que son diferentes, pero sin perder nuestro propio modo de ser. Seguimos siendo como somos, pero aprendemos algunas cosas y nos transformamos mutuamente sin dejar de ser lo que realmente somos. Bien, entonces con esta breve introducción yo quiero decirles que lo que vamos a transmitirle a continuación no quiere decir que sea lo mejor, ni tampoco lo peor. No quiere decir que es como quisiéramos que ustedes piensen o hagan, pero es importante que estén informados, porque la desinformación justamente nos llevan a las relaciones interculturales negativas, que no son buenas para un Estado, en este caso el Estado plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de valorar la diversidad, porque es el punto de partida para construir una relación de interculturalidad. Y para eso vamos a analizar en esta conferencia el caso andino. Y el caso andino, ¿por qué? Porque es una realidad en la que estamos inmersos y que además es muy próxima a nosotros y es la que compartimos en muchos de nuestros modos de hacer y de pensar, pero que muchas veces no los reconocemos. Si nosotros queremos hacer un acercamiento, interesa conocer cuáles son las concepciones que se han desarrollado a través del tiempo en la cultura de la zona andina para podernos explicar por qué actúan como actúan, por qué dicen lo que dicen y por qué son como son, porque muchas veces no nos reconocemos. Y es así de que para hacer un acercamiento, nosotros tenemos que ver el origen de su comportamiento. Y para ver el origen del comportamiento de los seres humanos, el modo de ser, tenemos que explicarnos su cosmovisión, es decir, cómo explican su universo. ¿Y cómo se explica el universo en el mundo andino? El universo transcurre en 3 compartimientos que son complementarios, no son opuestos. Y así tenemos el Alakpacha. Ustedes se acordarán, hay un conjunto folclórico, el Alakpacha, tiene que ver con esto. El Acapacha y el Mancapacha. ¿Qué quiere decir el Acapacha? El Acapacha justamente es este mundo, el mundo en el que nosotros habitamos, el mundo en que están los cerros, está la tierra, están los ríos, están los lagos, están nuestras plantitas, están los animales, y reitero, nosotros también. Entonces, este es el Acapacha, el mundo en el que nosotros habitamos. Pero en este mundo no es opuesto a los otros. Este es el mundo de arriba, pero no quiere decir que es el cielo. El cielo es en la concepción judeocristiana. Para nosotros es el Alakpacha, el mundo de arriba. ¿No es cierto? Que no quiere decir necesariamente, reitero,
que sea el cielo. Y finalmente tenemos el mundo de adentro, Mancapacha. Estos dos espacios, y también albergan a seres poderosos que influyen sobre nuestra vida y sobre los demás seres que poblan el Acapacha. Entonces, aquí hay unos seres poderosos, aquí también, y aquí algunos también existen. Pero hay una interrelación entre los dos, entre los tres mundos. Les había dicho que en el Acapacha, en este mundo, ¿no es cierto?, estamos los hombres, los animales, las plantitas, los manantiales, las lagunas, todo lo que vemos. ¿No es cierto? Pero la clave de la aventura para todos los que poblan el Acapacha es justamente dos hechos. Buscamos el equilibrio y buscamos la reciprocidad. Entonces, el habitante de esta zona tiene que ser equilibrado. Ustedes recordarán que cuando eran niños, a varios de ustedes, a mí me lo han dicho, cuando estaba muy festivo y riendo todo el rato, me decían, pues, no rías tanto, porque después vas a llorar. ¿Y eso qué quiere decirte la sociedad, el entorno tuyo? Que te quieren, pero ¿saben cómo te quieren? Te quieren equilibrado. No te quieren explosivo, te quieren mesurado. Y la reciprocidad, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes que ser agradecido, que si te dan algo, tú también tienes que dar. Es por eso de que nuestro comportamiento se traduce en algunas acciones que son bastante comunes, como por ejemplo, cuando somos invitados a una fiesta patronal, llevamos pues algo. Y el que recibe anota. Y si después no le devuelves, el que ha llevado podría molestarse. Lo mismo pasa con la apertura de regalos. Se casa una pareja y al día siguiente se abren los regalos. ¿Por qué? Porque alguien quiere ver si el regalo que le han dado a su hijo o a su hija es equivalente al regalo que han dado a los hijos o hijas de ese otro al que han invitado y que ahora está mandando su presente. Como ustedes ven, siempre buscamos la reciprocidad y lo mismo pasa en el campo. Pues. Esta vez yo te ayudo con tu terreno a sembrar o a cosechar y tú también me ayudas en el mismo, en el mío. Entonces, como vemos, eso es lo que acontece. Ahora, ¿quiénes están aquí en este mundo, además de eso? Les había dicho que hay unos seres poderosos. Están el espíritu de la chachila, que es un espíritu ancestral que habita las montañas, ¿no? Y que protegen a la comunidad. Cada comunidad tiene una chachila. Nosotros aquí en La Paz, ¿cuál sería nuestra chachila? Sería pues el Illimani. Para otros la chachila sería el lago, ¿no? También está la iguicha. ¿Qué quiere decir la iguicha? Es aquella que es femenina, que habita los cerros cercanos a la vivienda. ¿Y qué hace la huicha? Influye sobre el comportamiento en el hogar. Es la que vela porque hay armonía. Pero también está la iwiri. Es un espíritu que tiene tu posesión, tu casa. Tú sabes que cuando se construye una casa se pone una piedra fundamental. Algunos ya tal vez no lo hacen, pero normalmente se pone hasta en los edificios una piedra fundamental. Y esa piedra fundamental es el iwiri, porque ese va a cuidar, ese espíritu poderoso va a cuidar las posesiones, lo que tú estás haciendo. Y también existe el tapán, que es el espíritu del hogar, que se va a encargar también con la huicha de que haya armonía.
y que ningún mal puede entrar en tu hogar. Habíamos dicho que en el Alapacha, en el mundo de arriba, había seres poderosos que estaban, ahí está, por ejemplo, Tunupa, pero que por obra del sincretismo religioso, pues ha sido traslapado. ¿Se acuerdan? En la anterior conferencia les había dicho que eso había pasado con Andrómeda, ¿no es cierto? Se ha vuelto Minerva, y de Minerva hemos aparecido con San Juan. Lo mismo ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado con Tunupa? A Tunupa lo han cubierto con un santo, que es San Bartolomé. Y vamos a ver que, bueno, se les rinde tributo y hay muchos, ¿qué les puedo decir? Hay muchos seguidores de Tunupa, justamente en esas poblaciones donde se dice que ha estado, pues, Tunupa. Entonces hacen la festividad de San Bartolomé con la Iglesia Católica. Está también el Tata Santiago, que su festividad ya viene, una festividad bien sonada en Huaki, aquí en el Alto, en varias comunidades. ¿Y quién es Santiago? Es Illapa, es el dios del trueno, el dios del rayo, que se lo ha cubierto con el Tata Santiago. Está también San Juan Bautista, que controla los animales. Está Justo Juez, que rige la justicia. Como ven, estos espíritus poderosos de aquí han sido sustituidos hasta en su nombre. Bien, de todos modos, estos seres superiores pues son algo armónicos y sus actos son más o menos predecibles. No ocurre lo mismo en el Mancapacha. Mancapacha es el mundo de adentro. No quiere decir dentro de la tierra, es un mundo inmaterial que está dentro de las cosas, ¿no es cierto? Y aquí está, por ejemplo, la Pachamama, que es la madre tierra, que tiene que ver con qué, con la fertilidad del terreno, la fertilidad de tus animales y también tu propia fertilidad. Está también el Anchancho y el Tío, que son demonios de las minas, ¿verdad? Lo que nosotros ahora vemos como un demonio, un diablo de la mina, al cual se les rinde algún tributo para que te sea favorable y tú puedas sacar el mineral. Si no lo contentas al tío, pues no sacas nada, no encuentras nada. Ese es el mundo de adentro, pero en realidad el tío no es un demonio. También está el Firu, el Supai, que es el espíritu de los difuntos. Antahuaya, que son espíritus que portan antorchas de fuego. Está también el Equeco, ¿no? Que es un espíritu, un ser que está relacionado con la abundancia. Estos seres son un poquito menos predecibles que estos otros. ¿Por qué? Porque se relacionan con el poder generador de la vida, es decir, con los bienes, con la fertilidad, etc. Entonces, en la concepción aymara, en la concepción andina, los seres que poblan en el Alapacha o el Mancapacha no son necesariamente buenos. Ustedes saben que en la concepción judeocristiana aquí están pues los buenos y aquí los malos para nosotros, para la zona andina, ¿no? Porque estos seres no son ni buenos ni malos. Aquí tampoco no son ni buenos ni malos. ¿Por qué? Porque son parecidos a los seres que poblamos pues aquí en la Capacha. Aquí no puede haber seres malos, 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 malos. No existe. Ni puede haber un ser bueno, 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 pero de bueno. No. Todos pueden ser favorables o desfavorables de acuerdo a cómo tú te comportas. De nuevo surge la lógica andina que buscamos el equilibrio y la reciprocidad. Si nosotros nos comportamos bien, colaboramos entre todos, no hacemos daño a nadie, no tienen por qué dañarnos.
ni los de la Pacha, ni los del Mancapacha. No pueden sernos desfavorables, tienen que sernos favorables. Y desde luego, tiene que haber reciprocidad, es por eso que nosotros challamos justamente para que estos seres no sean favorables. Nosotros les damos algo primero y luego nos devuelven. Lo mismo acontece pues con estos seres. Nosotros damos y ellos nos devuelven, ¿verdad? Entonces, como ustedes verán, es otra la concepción andina acerca de las deidades. Ahora, la comprensión de este hecho puede contribuir a la humanización de los servicios de salud, desde luego, si entendemos esta trilogía que existe dentro del pensamiento andino, entonces fácilmente nosotros podemos entender cómo es el ser humano en la zona andina. ¿Y qué piensa de sí mismo el ser humano en la zona andina? El ser humano no piensa como en la lógica judeocristiana europea, que quiere decir que hay un cuerpo y hay un espíritu, un alma. No, el ser andino piensa que tiene un cuerpo, que tiene una mente y que tiene una ánima. Ánima no es igual que alma. El ánima es la fuerza vital. Por eso uno puede perder el ánima. Y entonces a usted le van a mandar a llamar al ánima. Es decir, usted perdió la jaya, su fuerza vital. Y le mandan a llamar a la jaya. Ahora, muchos dirán, yo no hago esas cosas. Está bien. Pero como tienes que servir a personas que probablemente piensen así, o obren así, de acuerdo a esta cosmovisión, tú tienes que ser respetuoso. Porque respetamos, por ejemplo, nosotros a los testigos de Jehová y no quieren sangre algunas de las sectas. ¿Y acaso les obligamos? No, les respetamos. Respetamos a los mormones que no aceptan ningún estimulante. ¿Por qué no vamos a respetar a lo que es nuestro? No habría motivo. Respetamos a todos menos a los nuestros. No, eso no puede ser. Tenemos que respetar a todos en su forma de pensar y hacer. Ahora vayámonos justamente al proceso reproductivo. Y el primer término que vamos a ver es el de Warmi Usuri. ¿Qué quiere decir Warmi Usuri? Literalmente quiere decir mujer enferma. Mujer enferma. Usuri, enferma. Y se utiliza, en este caso, para denominar a la mujer que está embarazada. ¿Y por qué se utiliza en la mujer embarazada? Porque en la concepción andina se tiene el concepto de que el proceso reproductivo puede ser peligroso. Es el único hecho fisiológico que se ha identificado como enfermedad, el embarazo y el parto. Por eso se le denomina prácticamente la mujer está enferma. Y cuando ha parido, ya ha tenido su agua, o cuando está por tener su agua, ¿qué dice? Se está enfermando, se ha enfermado, ¿verdad? Y cuando ha terminado el parto y todo está bien, dice, ya se ha librado. ¿Ya se ha librado de qué? Se ha librado de morir. ¿Por qué? Porque el embarazo, el parto y el puerperio se han identificado como hechos completamente o a veces muy peligrosos para la mujer. Bien, entonces por eso es que se le ha denominado como
enfermedad. Y por eso se utiliza ya se ha enfermado o ya se ha librado de morir. Si hablamos del embarazo, tenemos que hablar de un componente muy importante, que se denomina la menstruación. La menstruación se denomina huilapaxi. Y se tiene por cierto de que el embarazo dura 9 meses y por eso se dice yatuncapaxis. Entonces, muchas veces, ¿no? O 10 meses, perdón, lunares, muchas veces esto se confunde en la lógica que nosotros tenemos occidentalizada, porque cuando preguntamos cuándo ha sido su última menstruación, no nos dice cuándo ha sido la última menstruación, sino cuándo le ha faltado. Y es por eso que hay equívocos en el cálculo de la fecha probable de parto, si nosotros no tomamos en cuenta cuál es la lógica con la que nos están hablando. Entonces nos vamos a equivocar. Y van a ver ustedes, si ustedes revisan las historias clínicas de los hospitales, y un paciente andino, van a encontrar de que hay muchos equívocos. Bueno, el embarazo cursa de un modo normal, pero hay un cierto momento, ¿no es cierto?, de que en el que hay algunas maniobras que van a servir para tratar de acomodar al bebé en buena posición y tenga el parto. Una de esas prácticas es la del taltapi. ¿Y qué quiere decir el taltapi? El taltapi no es nada más, aquí vemos una mujer y aquí una partera o un familiar, y vemos que esta mujer está echada sobre una frazada o un aguayo. Entonces, ahorita en este momento, esta mujer le está haciendo un masaje. ¿Pero qué es el taltapi? Son movimientos de las 4 esquinas del mantel que se hace así, con la mano. No llega a moverle ni un pelo a la mujer. Pero se supone que esos pequeños sacudoncitos que se hace una sola persona en las 4 esquinas o a los costados, pues van a servir para acomodar al feto en buena posición. Cuando ya avanza un poquito más el embarazo, se hace el manteo. Aquí está, el manteo. Y muchas veces pensamos que el manteo, por lo menos así yo lo he entendido cuando pasaba mis clases como alumno, era que practicaban y se colocaban varias personas alrededor de la embarazada y al aire y le hacían rebotar y otra vuelta, etcétera. Algo así como lo que hacen con los entrenadores de fútbol cuando campeona el equipo. Pero eso no es así, porque como les dije, yo he ido a ver todo esto. Otras cosas me han explicado. Y he tenido también el testimonio de otras personas que han practicado en otros lugares en la zona andina. Entonces el manteo consiste en estos movimientos, miren. Colocan aquí y son pequeños movimientos de balanceo hacia los costados, otras veces con la frazada que cubre desde la cabeza hasta los pies, pequeños movimientos de adelante hacia atrás. Pero nunca he visto yo echar a la mujer al aire. Pero muchas veces nos enseñan esas cosas los que justamente nos han dado la molestia de ir a ver cómo es el manteo realmente. Entonces, ni el taltapi ni el manteo son pues peligrosos para la mujer. Más que todo se podía tomar estas maniobras en el sentido ritual. Y si esa es una práctica que no interfiere ni hace daño, es que continúe. En cambio, que quien no ha visto estas maniobras ni se ha molestado en leer las investigaciones que ya se han hecho, una de las primeras que
con el equipo que les hemos dicho, hemos publicado, pues van a siempre creer que el manteo es lanzar a la mujer en los aires, etcétera. Y lo primero que dicen, le hemos tenido que operar porque le habían manteado. Pero el manteo es, pues, inocente. Y así como se hace el manteo, también se hacen los masajes, así como están viendo. No son masajes enérgicos que van a la mujer, no. Rotaciones rítmicas alrededor del vientre, nada más. ¿Y con qué se hacen los masajes? Con una hierba que se llama solta solta, con matico, con romero. ¿Y por qué con estas hierbas? Porque estas hierbas se consideran como cálidas. Muchos de ustedes han debido escuchar en su casa o van a escuchar a los practicantes decir las hierbas o alimentos cálidos. ¿Qué quiere decir los cálidos? Que provocan calor. Y si provocan calor, provocan dilatación. Eso quiere decir. ¿No es cierto? Por eso se denominan hierbas cálidas. Bien, entonces, si eso es lo que acontece, posteriormente observamos lo siguiente, que preparan un cuero de oveja, cuando ya faltan pocos días o pocas semanas antes del parto. ¿Y qué hacen con el cuero de oveja? Normalmente es un cuero blanco de oveja. Lo lavan, pero meticulosamente, y lo dejan secar al sol por varios días. ¿Y para qué preparan el cuero de oveja? El cuero de oveja va a ser colocado en el momento del parto, justamente para que en esa superficie, que es apollonada, pueda caer el feto, el recién nacido, y no se lastime. Por otro lado, este cuero de oveja actúa eficientemente, pues, para absorber los anexos, es decir, la sangre, el líquido amniótico que baja posteriormente cuando se rompe la bolsa y posteriormente el sangrado que hay después del desprendimiento de la placenta. Ahí también queda el recién nacido entre las piernas de la mamá, completamente cubierto y pues resguardado del frío, porque en el altiplano el frío es tremendo, pues. Entonces, fíjense que esto es lo que se va haciendo comúnmente. Se prepara el cuero de oveja para justamente recibir al niño. Ahora bien, si esto es lo que más o menos se hace durante el embarazo, veremos qué pasa cuando ocurre el parto. Cuando ya llegan las contracciones, que son identificadas justamente por su frecuencia, por su intensidad, el parto pues no es un evento solitario, sino es un evento más que todo social, porque interviene la familia, interviene el esposo, se llama a la mamá, a las hermanas, y los vecinos también acuden. Claro que no entran al lugar donde está la parturienta, se quedan afuera. Y afuera se quedan conversando, algunos leen la coca, cómo va a ir el parto, etc. Durante el trabajo de parto, es decir, cuando ya han venido las contracciones, se cuida de que a la parturienta no le pase el frío. ¿Qué quiere decir eso? Se la abriga. Y también, desde luego, bueno, ahora ya con menos frecuencia, pero hasta hace unos años, cuando las garrafas de gas no eran tan abundantes, etc. Lo que se hacía, pues, es tener ahí un fogoncito donde se quemaba, pues, un poco de leña y para calentar el ambiente. ¿Y por qué se calentaba el ambiente? Para que nuevamente, ¿no es cierto?, con el calor se vayan dilatando las estructuras y el parto sea más o menos fácil, porque se cuidaba de que no le pase el frío. ¿Qué quiere decir? Miren, yo he viajado varias veces en flota, he ido a Potosí y por algún motivo las flotas van a Potosí en la noche. Y a medianoche nos bajamos a
algún restaurante y a veces hacemos uso del baño. Y yo creo que todo el mundo tiene alguna dificultad en miccionar porque el frío hace que los esfínteres se contraigan, pues. Entonces este hecho también ha sido observado, es por eso que se calienta el ambiente, pretendiendo de que no haya una contracción de los músculos del canal del parto y que el parto vaya pues normalmente, porque este frío podría ocasionarle después que haya dolores o el temido sobreparto, ¿no? El lugar no es muy iluminado, más bien se procura que la luz sea tenue y se habla en voz baja. Se habla en voz baja, ¿para qué? Para procurar no asustar a la parturienta. ¿Qué quiere decir? No interferir con el parto. Todos hablan en voz baja, ¿verdad? Y tienen el cuidado de no dejarla sola. ¿Qué quiere decir? Pues están las hijas mayores o una hermana o la mamá y siempre está el esposo. Participa en el parto. Durante el trabajo de parto se le da algunas infusiones oxitóxicas, pues, como por ejemplo los mates de flor de azahar, de hojas de higo, etc. Y lo que nosotros vemos es que se da voces de aliento. ¿Qué quiere decir? Se le brinda aliento. No te preocupes, ya va a pasar. Así siempre es. Está yendo bien. Más bien, lo tuyo está yendo rápido. No se está trazando como el de la venancia. Está yendo bien, no te preocupes. Está bien acomodado. ¿Te duele? Date la vuelta, te voy a friccionar. Le va friccionando la espalda. No, es la parte de los riñones, ya ahí le van friccionando. No con energía, suavemente. Pero el contacto humano es importante para cualquier enfermo, para cualquier persona. Y siguen las voces de aliento, está bien, está yendo bien. Le tocan el vientre, uy, no, ha avanzado, tranquila, seguí, haz más fuerza, etc. Y la paciente puede sentarse, puede pararse, puede ponerse de cuclillas, puede arrodillarse, ponerse de 4 pies. Muchas veces el esposo tiene que abrazarla por detrás y apretarla, etcétera, etcétera. Ellas también pueden apretarse contra un mueble, que tampoco interfieren en el parto, porque ustedes saben de que el bebé está blindado, está dentro de una superficie líquida como en un globo, y por lo tanto esas maniobras que a veces se abrazan de un mueble y hacen fuerza, pues son mediadas, o más bien el feto se defiende con el líquido amniótico que le va rodeando, ¿no es cierto? Entonces ya se distribuyen las fuerzas y no actúan sobre ningún segmento en particular del feto. Y las posiciones en el momento del parto no son pues las posiciones que nosotros hacemos adoptar en los hospitales. ¿Cuál es la posición de litotomía? Con la paciente echada, ¿no es cierto? Y es la posición más incómoda como para poder hacer un pujo y poder desprender el feto, ¿no? Entonces se ponen de 4 pies, están paradas, etc. Entonces la posición parece más fisiológica. ¿Qué pasa con el alumbramiento y el puerperio? La paciente se abriga, aquí la vemos bien abrigada, ya ha nacido el feto. Ahora, el recién nacido aquí está y el papá lo está acariciando. El alumbramiento se produce ahí adentro, solito. Y otras veces detiene la placenta, pero no dentro del útero, normalmente en el canal, en la vagina. Y aquí la gente ya entra y le da augurios al recién nacido, mira, le dice si es gordito o gordita, mira, uy, gordita, va a ser bonita, linda, mira, va a poder tener su parto fácil, no como vos que tanto has chillado, mira sus caderas. Le ven todo lo mejor. Lo ven al otro, si es varoncito, mira su frente grande, va a ser inteligente, no va a ser como su papá. Y todos ríen. Y mira sus brazos, va a ser un trabajador tremendo.
Luego lavan al recién nacido con agua de romero. Invariablemente un familiar materno lo reconoce como su hijo, como hijo de sus padres, de sus abuelos, de los bisabuelos, como hijo de la familia. Toman la placenta y la entierran. ¿Por qué la entierran? Porque en su concepción, en la concepción que han desarrollado, es el hermano de este bebé. Y este ritual es importante porque tiene ese hermano que fructificar dentro de la tierra. Si eso le dan de tributo a la tierra, a la Pachamama, la aventura de este niño está asegurada. No ocurre lo mismo en los servicios de salud, donde no les dejamos, no les damos la placenta, y entonces creen que el niño está asignado por el infortunio. Es por eso que hay que ofrecer. Nosotros, ¿qué podemos hacer si sabemos todo eso? En primer lugar, sabemos de que la mujer en el altiplano no muestra sus genitales ni al esposo. Por lo tanto, tenemos que cubrir bien a la mujer. En segundo lugar, tenemos que ser menos los que expectamos un parto, porque si no muestra los genitales ni al esposo, imagínense cómo se sentirá cuando hay muchos que observan su parto. En todo momento hay que explicarle qué maniobras estamos haciendo, qué estamos haciendo y para qué. ¿No es cierto? Si vamos a hacer algunos procedimientos como la ecografía, etcétera, hay que explicarle. Hay que procurar que haya la compañía de un familiar, una hermana, la madre, el esposo, durante el trabajo de parto. Hay que mejorar y adaptar los ambientes, pues. Una investigación que podríamos hacer, por ejemplo, es tomar la temperatura de la sala de partos y de prepartos en esta época fría. A ver hasta cuánto baja. Yo no creo que nadie esté cómodo en estar en un ambiente frío, pues tal vez hay que calentar incluso la mesa de parto, etcétera, para que de ese modo sea un poco más amigable. También habría que quitar un poco las luces. Imagínense una mujer que va y con las luces en la cara, cuando en realidad, de acuerdo a la cultura, tiene que haber una cierta penumbra, ¿no es cierto? Y todos gritando, tráeme tal cosa, que fulano, que mengano, pero en su ambiente más bien se habla en voz baja para no asustarla, ¿verdad? Y también deberíamos estar preparados para atender el parto en otras posturas, pues, de 4 pies, de cuclillas, etcétera. Y tener palabra amable. Nació el bebé, qué lindo tu bebé, mira qué lindo está, qué sanito. Fíjate, ya está queriendo mamar. ¿Qué nos hace decir esas cosas? Con la palabra amable se olvidan todas las incomodidades del parto. Pero si le damos mecánicamente al bebé, entonces pues la relación no va a ser la más adecuada. Entonces los servicios tenemos que tener una actitud hacia afuera, una relación de mutuo respeto y de acogida. Desde luego queremos que nos respeten, cierto, pero nosotros tenemos también que respetar y tenemos que estar dispuestos a acoger. No tenemos que dar paso a la transculturación, porque cada uno tiene que ser como es. No podemos decirle, no, esto se tiene que hacer, no, lo que tú estás pensando está mal. Tal vez le podemos explicar un poco mejor, pero nadie tiene derecho a decir que nadie hace tonterías, porque es así como desarrollamos nuestras concepciones. Tiene que haber respeto a la gente. Hay varias preguntas todavía sin respuesta. ¿Cuáles son esas preguntas todavía sin respuesta? ¿Cómo tratamos a nuestros pacientes? ¿Entendemos la lógica andina del pensamiento? ¿Hacemos esfuerzos por comprender su idioma? ¿Hacemos esfuerzos por adecuar nuestros ambientes, nuestras prácticas a los modos de pensar y sentir de la población que nosotros servimos? Miren, hay muchas preguntas que todavía tenemos que responder y hay muchas cosas que usted todavía tiene que observar que tiene que darle respuesta. Gracias.
Ahora sí, estoy pronto a recibir cualquier comentario o cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, doctor. Es tan importante saber de nuestra cultura y más aún cuando estamos estudiando o están estudiando medicina. Esta conferencia se está retransmitiendo en la unidad de interacción social de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, a los cuales también les enviamos un saludo, y a todas las personas que nos están observando. Decía, es tan importante nuestra cultura, especialmente para ver, para proyectar la práctica profesional médica en nuestro país. Ahora sí nos ha llegado preguntas. Ya, doctor. Enseguida leo. A ver, tenemos la primera pregunta. Quiero recordar también que lo pueden leer en la parte superior, de la parte inferior de la pantalla. Entonces, la primera pregunta dice de Lucero. Perdón, doctor. Ahora sí, Lucero María dice: buenas noches, doctor. ¿En qué forma repercute no practicar los rituales y las costumbres en el caso del parto y en qué procedimiento se practique en un hospital? Ya. Por ejemplo, mire, si las personas tienen que, de acuerdo a su concepción, deben enterrar la placenta, ¿a nosotros qué nos hace poner la placenta en vez de poner en el basurero? Colocar en una bolsita de plástico, decirle, ¿va a querer su placenta? Si practica el ritual, va a decir sí. Y que haga lo que quiera con la placenta, pues. ¿No es cierto? Si va a decir no, ¿por qué? ¿Para qué? No, no, es que sabe que tenemos que enterrar. Usted no le va a decir eso. Usted le ofrece. ¿Va a querer? Le dice sí, ya, le conformó. Toda la familia feliz y contenta. Dice, ¿para qué? No, le pregunta. Y lo bota al basurero. Punto. ¿Cuál es el problema? Ahora, no solamente los rituales que practican, sino, por ejemplo, el aclimatar un poco la sala de parto, ¿no es cierto? Yo creo que es conveniente para cualquier mujer, ¿no? Y para cualquiera de nosotros, entrar a un ambiente que esté un poco más temperado para cualquier procedimiento, donde justamente tenemos que despojarnos de parte de nuestra ropa, pues. Imagínense un parto donde en un lugar que no esté muy bien temperado, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Es que, bueno, nosotros podemos estar bien arropados, pero no estamos, pues, contemplando cómo está la paciente. La paciente no está así, ¿no? Y no puede estar solamente con los lienzos. Entonces, tal vez habrá que temperar mejor los ambientes. Nuestra palabra también tendrá que ser amable. No tenemos que hacer muchos gritos, ¿no es cierto? Si sabemos que en su concepción ella puede asustarse, el susto existe como una patología en el área andina. Entonces tenemos que evitar aquello. No tenemos que gritar, pues tenemos que ser más mesurados en nuestras exclamaciones. Entonces, todas estas cosas mejoran la calidad de atención. ¿Ven ustedes? Si hay otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí, hay una pregunta. Nos están llegando muchas preguntas. También nos alegramos porque acabo de recibir un mensaje de Olin Basurco, que está siguiendo esta transmisión desde Madrid, España. Aquí viene la segunda pregunta. Dice, doctor Pando, buenas noches. Mi pregunta es si hay alguna relación entre Pachamanca y Mancapacha. No, no es Pachamanca, es el Mancapacha, es el mundo de adentro, ¿no es cierto? Y el mundo en el que vivimos es el Acapacha, ¿verdad? Pero desde luego que hay una interrelación, igual que hay en el Alapacha también. Las relaciones de los tres es una unidad.
¿no es cierto?, en la que transcurre la vida de todos los seres. Y esa trilogía se repite en el ser humano, pues tú tienes un cuerpo, tienes una mente y tienes un ánima. El ánima es la fuerza vital. Si el día de mañana, por ejemplo, cuando ya no haya la cuarentena, tú estás cruzando por San Francisco, la Mariscal Santa Cruz, distraídamente, y de pronto un chofer desconsiderado ahí con su tráiler te echa un bocinazo, ¡bah! Saltas, llegas a la otra esquina o llegas a la acera del frente y alguien te pregunta ¿qué te llamas? No sabes ni qué te llamas. ¿Por qué? Porque perdiste la energía vital, pues. Eso es comprobable. No sabes ni qué te llamas. Pasará un momento, ¿no? Respirarás un poco mejor y ya todo volverá a la normalidad. Entonces, a eso se denomina el susto, a la pérdida de la energía vital, que es momentánea. Pero también puede ser algo más prolongada y por eso te mandan a llamar el ánima, pues. Y yo quisiera saber cuánto por ciento, por ejemplo, nunca ha llamado al ánima. Yo creo que te hacen llamar, al último, la mamá, la tía, alguien te va a decir, tienes que ir a llamar, y tienes que ir a llamar. No hay más. No puedes estar discutiendo, tienes que hacerlo o hacerlo. Ahora sí te han llegado preguntas. Sí, dice Anaí Marcia Mamani, dice, ¿se tiene registro de la tasa de mortalidad en cuanto a las mujeres que dan luz y niños que nacen bajo estas prácticas? Resulta lo siguiente, que justamente una estrategia para disminuir la mortalidad materna es que la mujer venga a los hospitales a tener su bebé, ¿no es cierto? Y se ha conseguido eso, porque miren, cuando yo he comenzado a estudiar la obstetricia como residente, nuestra cobertura de los partos era de más o menos, por ejemplo, el prenatal, todo eso del 20%, 80% se atendía en su casa. Y evidentemente había mortalidad. ¿Y por qué había mortalidad? Por las hemorragias. Por eso es de que le llamaban a la mujer Warmi Usuri, que está enferma. Por eso se decía, ya se ha enfermado, ya se libró de morir, ¿no es cierto? Pero pues hemos prosperado tremendamente. Ahora nuestra captación de partos está por encima de 80%. Hemos dado la vuelta, ¿no es cierto? Pero ¿con qué hemos dado la vuelta? Con prácticas como esta, pues, que sean más amigables con la mamá, ¿no es cierto? Y hemos disminuido también nuestra mortalidad materna. ¿De qué nos sirve un hospital que no atienda a la gente? O que atienda a pocas. Lo que queremos es atender a todas. ¿Por qué? Porque miren, el proceso reproductivo, ¿en qué culmina? Culmina en un nuevo ser. Ese nuevo ser tiene que ser lo más sano posible. ¿Por qué? Porque esa es nuestra inversión para el futuro. Son los que nos van a reemplazar. Nosotros podíamos haber nacido como sea. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que los que vienen por detrás sean mejor que nosotros. Y para que sean mejor que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que nazcan del mejor modo posible. Si para eso uno tiene que pararse de cabeza, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es la inversión para el futuro. Es lo que va a hacer prosperar al país. Si tenemos niños cada vez más sanos, que tengan un mayor potencial para desarrollar la patria. ¿Quién no quiere pues eso? Si para eso tenemos que aprender las prácticas andinas, qué sé yo, y hacer una amalgama de prácticas, sin que interfieran. No quiere decir que nosotros tenemos que estarles ahumando o que les vamos a ir a mantear, ¿no es cierto? Nada de eso. Simplemente tenemos que conocer estas cosas para no malinterpretar las cosas. ¿No es cierto? Simplemente por eso. Y para mejorar nuestra práctica, indudablemente. ¿Qué nos hace decirle, mira, está tan lindo tu niño? Fíjate,
Va a ser inteligente. Este sí que es un trabajador bárbaro. Mira sus manos de esta chiquita. Mira, va a poder hacer cualquier cosa. ¿Y cómo se siente esa mamá? ¡Qué feliz! Sea la mamá que sea del mundo andino o que sea del mundo citadino. ¿A quién no le gusta un halago? A todo el mundo. ¿Y cómo va a salir esa persona? ¡Feliz! Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que me ha llegado, es de Ana Bustillos López. Sí. ¿Por qué se entierra la placenta? De nuevo le digo, como quiera de que en el mundo andino la aventura se consigue por el equilibrio y la reciprocidad, ¿no es cierto? Para encontrar un ambiente propicio para niños. ¿Se acuerdan que yo les dije que primero hay que dar para recibir? No es pedir nomás. Hay que dar y luego recibir. ¿Qué es lo que le das a la tierra? La placenta. ¿Para qué? Para que te sea favorable, que les he dicho, que con eso se fructifica, ¿no es cierto? Los seres, las plantitas, los animales y nosotros también. ¿Por qué pues cuando estamos en una fiesta, en una reunión de amigos, challan? ¿Para qué challan? Yo les preguntaría, porque donde yo voy, yo veo echar ahí, libar un poco de sus bebidas espirituales, donde veo. ¿No es cierto? Alguno tal vez no haga eso, pero siempre veo. ¿Por qué se hace eso? Porque te está hablando el mundo del ayer, queriendo que te sea favorable. Por eso le das primero. Un poquito chayaré, aunque sea con los deditos, haces, ¿no es cierto? Lo mismo le dan la placenta para que ese mundo le sea favorable al niño, pues. Simplemente. Ahora, no quiere decir que necesariamente así, pero sí su construcción mental, de su pensamiento, le hace pensar eso, ¿por qué tenemos que discutirle? ¿Por qué tenemos que discutirle? No hay motivo para discutir. Si así piensa, así debe ser. A ver, imagínense, hay personas que creen que hay extraterrestres. ¿Y acaso a esos les vamos a decir que están locos? Ya, de repente han visto extraterrestres, ¿por qué no? Hay otros que creen en ángeles, cada día tienen ángeles, etc. ¿Por qué no? De repente hay. ¿O acaso los tildamos de locos? No. Entonces, si estas personas creen que hay que hacer eso, ¿por qué no? ¿Qué nos hacen con eso? Nada. ¿Por qué no? Muchas gracias, doctor. Vamos a la última pregunta, Arasi. Ya, doctor, dice, disculpe, doctor, ¿qué postura ustedes recomiendan en el parto si no es la mejor echada? Mira, solamente yo les voy a hacer, disculpen que me exprese en forma un poquito tal vez torpe. A ver, usted haga la prueba de defecar echado. Yo creo que va a haber mucha dificultad. Lo mismo pasa en el parto. Entonces, ¿cómo hacemos para usar el inodoro? Estamos sentados casi en posición vertical. Entonces, lo mismo puede pasar pues con la mujer cuando va a expulsar el feto, hace fuerza, puja también para expulsarlo. Y puede ser que pueda estar semisentada, puede ser que esté parada, puede ser que esté hincada y puede ser que esté de 4 pies. Tal vez eso le es más confortable que estar pues echada de espaldas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense si naturalmente esa es la postura que elige el ser humano, no solamente en la cultura andina, pues, en México, en China, en Europa, en todo lado, ¿no es cierto? Pero nosotros por nuestra comodidad hemos hecho una mesa y plana y la hemos puesto ahí, y bueno, interferimos a veces innecesariamente con su parto. Si quiere tener su parto parada y así se siente mejor, está bien, ¿por qué no? O de 4 pies.
No solamente nada más. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir un comentario de Paola Pérez. Conocer la historia es esencial para comprender la condición del ser humano. Esto le permite construir, avanzar y es necesario cambiar. Muchas gracias, doctor Ramiro Pando. Le Muy agradecemos agradecido con ustedes su también. presentación. Muchas gracias. Quedo también muy agradecido y a todos los que han presenciado esta conferencia y los que van a presenciar también. Muchas gracias. De esta forma estamos concluyendo esta cuarta presentación de este día, preparada por el Museo Iconográfico de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, en ocasión de participar en la 14ª Noche de Museos. Hemos querido darle un ambiente universal, un ambiente de las enfermedades pandémicas que han afectado al mundo, el ambiente cultural también de nuestro país, enfocado siempre al manejo de toda esa multidisciplinaridad que tiene que existir, enfocada fundamentalmente en la historia y en la cultura. Ahora sí. Ya despidiéndonos, quiero dar unos pequeños saluditos para las últimas personas que nos han escrito. Tal vez no hemos respondido todas las preguntas, pero por el tiempo, entonces hemos tenido que tal vez escoger. Y bueno, nos despedimos con los tres últimos comentarios de Nicola Alejandra, Florencia Mamani, Donwal Atigrado, agradeciéndoles por seguirnos en la transmisión y hasta el final. También quiero terminar con una frase que dice: respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos. Tenemos que aprender a respetar para que los demás nos respeten. De Anónimo. Entonces creo que esta frase es muy importante y va de acuerdo a la exposición. Creo que hay que llegar al punto donde debemos adaptarnos y no vamos a poder adaptarnos sin conocimiento. Entonces es esencial conocer todas esas cosas para mejorar. Gracias, doctor, por tan ponente exposición. Gracias, doctor Álvaro Blanco. Yo estoy muy agradecido con ustedes por el espacio que han abierto. Yo imagino que en las próximas ediciones de esta noche larga de museos, pues va a haber otras mentes más iluminadas todavía de las que hemos participado en este tiempo y que van a servir para mejorar nuestra práctica y también para explicarnos mejor el porqué y el de qué de las cosas. Gracias. Gracias a usted, doctor, y también debemos agradecer a nuestras autoridades universitarias, quienes han permitido que se pueda realizar esta transmisión. Me refiero al señor rector, al doctor Javier Peñaranda Méndez y al señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, al doctor Fernando Dávalos Crespo. A todas las autoridades facultativas les agradecemos por permitirnos hacer e interactuar con nuestra sociedad, con nuestro país y enfocar estos temas históricos y culturales. Les esperamos el día de mañana ya para la última transmisión en esta larga noche de museos auspiciada por el Gobierno Municipal de La Paz. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.